Muy buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien. Les mando un cordial saludo. Vamos a esperar un par de minutitos para que podamos empezar con el tema del día de hoy. Recuerden que hoy vamos a hablar sobre cierre de ciclos. Está con ustedes Alejandra Imbris. Entonces vamos a esperar un minutito para que podamos trabajar el día de hoy. Mientras les voy hablando un poquito, les agradezco a todos de verdad enormemente que hayan compartido mis videos, que le den me gusta, que compartan mis publicaciones. Es algo que les agradezco de todo corazón. También les agradezco infinitamente a todas aquellas personas que tuvieron la confianza de pedir o solicitar ayuda. Ustedes saben que a veces pues las circunstancias o estamos un poco lejos, y aquellas personas que han tenido la confianza para pedir apoyo psicológico a distancia o por videollamada, pues también se los agradezco infinitamente. Hola a todos. Armando, hola. Alexa, hola mi niña, buenas noches. Mami, buenas noches. Ok, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que han solicitado bastante. Creo que es un tema que a mucha gente le mueve mucho en muchos aspectos. El día de hoy vamos a hablar del cierre de ciclos. Antes de que comencemos, les pido por favor que compartan el video para que más gente puedan vernos. Recuerden, la temática es hablar sobre el tema y conforme vamos avanzando, al finalizar contesto preguntas. Si alguien quiere compartirnos alguna experiencia o cosas de ese estilo, pues lo vamos a hacer como siempre. Como bien les decía, el día de hoy vamos a hablar de cierre de ciclo. Es un tema bastante fuerte. Espero también todos tengamos esa capacidad de entender y de aceptar lo que el día de hoy vamos a hablar, porque en algún momento yo platicaba con ustedes que el cierre de ciclo no es, o cuando decimos cierre de ciclo lo enfocamos al punto o a la parte de la relación, ¿no? Terminar una relación, y entonces en ese instante es como que un shock de emociones y cómo voy a cerrar el ciclo. Pero algo muy importante que debemos de dejar en primer plano es que el cierre de ciclo no es solamente una relación, sino cualquier faceta a la que tú te puedes estar encontrando, ¿no? Como puede ser la parte de un trabajo, el de una casa, el cambiarte de residencia, de estado, el que tú termines una relación, el que tú termines una relación tanto amorosa como familiar. A eso nos vamos a enfocar al cierre de ciclo. Mucha gente se pregunta, ¿qué es un cierre de ciclo? Creo que debemos de empezar justamente desde ahí. La gente cree que el cierre de ciclo es únicamente dejar de hacer las cosas, alejarte y punto, ¿no? Entonces creo que algo muy importante, o por lo cual debemos de comenzar, es que el cierre de ciclo tiene que ver con tu interior. No, el hecho de que tú te alejes, sí, es un paso muy importante, el que tú cortes a la mejor de tajo ciertas cosas, pero mucha gente podríamos decir que confunde el alejarse con el creer que cerraron con la parte de huir, ¿no? Y entonces el huir hace que todo se queda abierto sin tener un fin, ¿no? Sabemos que todo tiene un inicio y un fin. Entonces hay que aclarar el primer punto sobre el cierre de ciclo. El cierre de ciclo va desde tu interior. Mucha gente cree, ahorita vamos a tocar muchos puntos muy importantes, pero cree que el confrontar a una persona, el decir las cosas que sienten es cerrar un ciclo, y estamos totalmente equivocados. Tenemos que tener muy claro o tener bien presente el concepto de cierre de ciclo. El cierre de ciclo es soltarlo, es soltar tu pasado para poder vivir el presente. Es por eso que muchas relaciones en general se quedan estancadas, relaciones que están rotas. ¿Qué pasa o cómo me refiero a este punto? Antes de que yo me adentre un poco al tema, creo que es importante que hablemos respecto a lo que tiene que ver con nosotros el cierre de ciclo. Es un punto muy importante que se toca, es la parte del ego.
El ego es esa parte de no quiero sentir dolor, no quiero confrontar mis emociones y entonces el ego no nos permite cerrar un ciclo. Eso es algo que debemos de tener muy muy en claro. Ajá, el ego cuando nosotros tocamos nuestro ego de manera personal implica dolor, ¿no? Implica el cómo fue que yo fracasé en esta situación y entonces eso hace que nos enganchemos ante las situaciones y por ende viene la parte de seguir en un proceso no adecuado en un cierre de ciclo. El cierre de ciclo nos hace ser egoístas en ocasiones, ¿no? El creer que solamente yo puedo confrontar o pedir o exigir a las personas o a las situaciones ciertas cosas y entonces también no nos permite poner un poquito la atención en las demás personas o con las personas que tenemos que cerrar ese ciclo. Eh, Algo muy importante es que debes de entender que el cierre de ciclo tiene que ir enfocado a lo que te llena. Eh, Mucha gente dice, bueno, ¿en qué momento yo tengo que darle cierre a algo? A una relación, a una situación, ¿cómo es que yo o cómo la gente lo puede percibir en la parte de es el momento de cerrar un ciclo? Bueno, déjenme decirles que el cierre de ciclo lo vas a tomar o lo vas a llevar a tu decisión, porque puede venir miles de personas a decirte tienes que dejar a esa persona, te pueden dar miles de razones para que tú te alejes de una situación, te alejes de una persona, te alejes de un trabajo y sin embargo si tú no tienes claro o entiendes cuál es tu razón, jamás lo vas a, nunca lo vas a hacer. Entonces tienes que empezar por tomar o tener tu decisión propia para que tú puedas tener un cierre de ciclo. En algún video, bueno, en videos anteriores llegaban a preguntar, bueno, ¿cómo cierro un ciclo? Hoy lo vamos a hablar, pero yo siempre les contestaba, tu primer punto o el punto más importante es que tú tomes la decisión de cerrarlo, porque si tú no lo decides será muy difícil que entres en conciencia en tanto mental, emocional y físicamente. Recuerda que al final nosotros somos esa esa alianza tan importante en estas tres facetas. Y si tú no lo tienes claro, es demasiado complicado. ¿Por qué? Porque no tienes una razón real a tu percepción para poder cerrar o soltar una situación. El cierre de ciclo justamente va enfocado a esa parte. Yo siempre he dicho o les he hecho la propuesta que todo va o se enfoca según el ángulo en el que tú percibes las cosas. Algo que tú debes de tener muy en claro es que tú, el día que dejes de victimizarte, entonces será mucho más sencillo poder cerrar un ciclo. ¿Por qué? Porque cuando tú caes en el lado de la víctima, entonces todo lo ves de un concepto totalmente diferente. Entonces, un punto muy importante es que debes de dejar de victimizarte para poder empezar a cerrar un ciclo. Eso es algo muy muy importante. ¿Por qué? Porque cuando caemos en la parte de victimización, entonces no somos capaces de ver otras tantas cosas y entonces crees que no te lo mereces, pero igual recuerda que todo tiene un porqué y a veces es necesario identificar el por qué tienes como consecuencia ciertas cosas. Entonces, cuando a veces caemos en este punto rutinario donde me victimizo, es que porque me hizo, es que porque pasó, es que en el trabajo esto, es que jamás vas a poder cerrar algo. Entonces es muy importante que empieces justamente con esa situación, ¿sale? Cuando yo voy a usar un término un poco fuerte, pero creo que es importante que lo toquemos. La parte de la miseria, cuando nosotros decimos o lo enfocamos a la situación de miserable, la gente de repente puede decir, ¿a por qué usa esta palabra o a qué lo va a enfocar? Bueno, cuando nosotros caemos a la parte de la victimización nos volvemos miserables. Ajá, a esa parte de, híjole,
es que esto es lo que tengo, esto es lo que me pasó. Entonces llegamos a un punto que el que caemos a esa situación es bastante desequilibrante en una situación de cierre de ciclo. Antes de empezar a profundizar, me gustaría que te hicieras una pregunta. El que tú estés en ese lugar, con esa persona, en esa situación, ¿realmente te llena? Ese es el primer punto o la primera pregunta que debes de hacerte para averiguar si es el momento indicado para cerrar un ciclo. Porque de nada te va a servir, es como decir, tengo 30 años en esta relación, tengo una casa, tengo 5 hijos, pero si no te llenas, si no eres feliz, si no tienes una estabilidad, entonces algo no está bien y es tiempo de cerrar. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta o no queremos aceptar que desde hace mucho tiempo ese ciclo ya se cerró. Y sin embargo, nosotros nos aferramos y decimos, es que cómo voy a dejar un trabajo del cual ya tengo toda mi vida, 40 años, sí, pero resulta que vas de malas, resulta que estás enojado, resulta que no le encuentras ya sentido en tu trabajo a la persona que atiendes, pues resulta que ya le haces caras y así sucesivamente. Entonces es muy importante que empieces a identificar si en el lugar, la situación o la persona con la que te encuentras es justamente un lugar donde tú te encuentras pleno, un lugar donde realmente no te hace buscar otra cosa o otras personas. Y eso lo voy a tocar en el punto de las relaciones, porque cuando tú buscas o inconscientemente estás con otra persona o generas una conexión, es porque el ciclo con la persona con la que te encuentras se ha terminado. Ya no hay algo que te llene plenamente. Entonces tienes que empezar por identificar ese punto. Eh, mm, Creo que es importante que también identifiquemos que el cierre de ciclo va a ir enfocado a muchas situaciones. Eh, Debes de entender algo muy importante. El cierre de ciclo es interno. El cierre de ciclo es para ti, es la parte del soltar. Yo siempre he platicado con ustedes en los videos que tú no puedes olvidar las cosas, tú no puedes olvidar lo que te hizo una persona, una situación, un momento, no puedes olvidar incluso las personas, porque tú debes de tener muy en claro que algo muy bonito que debes, algo que yo siempre he manejado y que creo yo que es algo muy bonito, es la parte de que debemos entender que toda persona que se encuentra o aparece en tu vida en algún momento, así como alguna situación, un trabajo, todo lo que llega a tu vida, es con la finalidad de generar un crecimiento, es con la finalidad de que tú aprendas. Ajá. Entonces, cuando tú entiendas el por qué llega cada persona a tu vida, entonces vas a saber qué hacer con esa persona. Llámese un novio, un amigo, un familiar, un hijo, todo llega justamente porque es lo que necesitamos para aprender. Yo en terapia siempre les digo a mis pacientes, cuando tú repites constantemente una situación, es como cuando dicen, es que siempre me engañan, es que siempre me hacen esto. A ver, el problema aquí es que no has cerrado el ciclo. Por eso constantemente sigues teniendo o repites ese patrón, repites tu patrón de trabajos el cual no te llenan, relaciones donde siempre es la misma situación, siempre son las mismas peleas. Y quiero que entiendas algo, cuando tú repites una y otra vez lo mismo es porque el ciclo no lo has cerrado. El ciclo no quiere decir que te desaparezcas o te alejes de la persona, te desaparezcas del trabajo, no. El ciclo es cerrar lo que conlleva toda esa situación. Eso es lo que tú tienes, por eso les digo, el cierre de ciclo es interno, es personal. Sí, un paso importante es el que tú tomes distancia y te alejes, pero el que tú hagas esto no quiere decir que ahí se quedó, que ya terminó y que no pasó a más. Entonces, vamos a empezar por ir identificando estos puntos importantes, ¿sale? Voy a compartirles algunas cosas. Mm, eh,
Vamos a empezar con la parte de que quiero que entiendas que el cierre de ciclo son experiencias. Tú debes de tener en claro que cuando tú tomas o llevas a cabo una acción, lo debes de enfocar a un punto de experiencia. Cuando mucha gente termina una relación, dice, no, yo ya no creo en el amor, yo ya no puedo seguir, siempre me pasa lo mismo, todo es lo peor, y entonces te empiezas a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar, y ese es el primer punto o el problema número uno. El que a ti te pase algo de manera negativa hace que tú de inmediato coloques o generes bloqueos. A esto en algún momento yo les decía que son mecanismos de defensa y puedo entenderlo, es parte del proceso de la negación, pero tú no puedes vivir en un estado negativo toda tu vida, que pasen años, meses y te estanques en ese punto. Por eso es importante que entiendas que para que tú avances en un cierre de ciclos tienes que romper esquemas. Es decir, no te puedes quedar estancado en ese punto. El cierre de ciclo es el día que tú, ser humano, entiendas que tu vida está enfocado al presente, entonces vas a tener un proceso o un esquema totalmente diferente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es un proceso de desarrollo. Tú vas avanzando poco a poco, pero algo que debes de entender, el cierre de ciclo va a ir enfocado al que aprendas a vivir el día a día, que sueltes lo que pasó ayer, lo que pasó antier. Ese es un cierre de ciclo, el que tú te enfoques a ir cerrando tu día tras día, porque entonces te vas a quedar encerrado, a que sigues enclaustrado en una situación que pasó hace 20 años, con una relación de hace 30 años, y entonces dices, híjole, es que por qué no hice esto, es que por qué no le dije tal cosa. Entonces desde ahí están malas situaciones. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque de cierre de ciclo está muy, muy desubicado. Eh, Cuando tú aprendas a controlar tu fase emocional y te des esa apertura de sentir, entonces tú vas a poder tener cierre de ciclo de manera adecuada. ¿Por qué? Porque te estás poniendo en un papel interno de un entendimiento con la finalidad de tener ciertas cosas o cierto avance. Entonces es importante que empieces por identificar ese punto muy importante. Debes de ser responsable con tu sentir. ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo lo estás sintiendo? Ok, yo siempre les he dicho, tu trabajo emocional se va a ver reflejado en tu cuerpo. Todos manejamos emociones de manera diferente y las reflejamos de manera diferente. ¿Por qué? Porque somos personas individuales. Es decir, lo que yo siento quizás lo puede sentir otra persona, pero lo va a reflejar de manera diferente. Y a veces eso nos cuesta un poco de trabajo entenderlo porque no nos ponemos en el papel o en el lugar de la demás persona y a veces nos tornamos un poco egoístas. Hoy, como bien les decía, estamos hablando del cierre de ciclo y me gustaría darles ciertos tips para que ustedes puedan cerrar de manera adecuada un cierre de ciclo. Número uno, yo quiero que entiendas que no es bueno la resignación. A veces uno cae en el punto de me resigno y me victimizo y entonces es un desequilibrio totalmente. ¿Por qué? Porque el que tú te resignes no te lleva a resolver nada. El que tú te resignes no te lleva a un comprender la situación. Tienes que generar una confrontación de tu problema, una confrontación de tu situación para que tú puedas entonces ejercer un proceso y un desarrollo ante el cerrar el ciclo. Todas las personas también tienen un proceso de cierre de ciclo diferente. Es por eso que cuando ustedes preguntan, ¿cómo puedo cerrarlo? Sí, yo te puedo guiar o te puedo decir algunas técnicas, sin embargo, la manera más adecuada de que tú lo cierres es que acudas a terapia. Porque la técnica que a lo mejor a ti te puede resulta que a alguien más no le es funcional.
Entonces es importante que empieces por identificar ese punto. ¿Cuáles son estos? Te voy a dar los 4 fases o los tips importantes para que puedas cerrar un ciclo. Número 1, no te aferres. No te aferres, ¿sale? Cuando tú te aferras a una persona o alguna situación, lleva en parte el sufrimiento. ¿Por qué? Porque te descontrola por completo. ¿Por qué? Porque el que tú te aferres implica que haya un desequilibrio en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo, y entonces esto hace constantemente que no puedas tener un estatus de estabilidad. Y eso hace que te genere ansiedad, que te genere miedo, que te genere frustración, y entonces desencadenas un sinfín de problemas. Un sinfín de problemas que lejos de generarte un desarrollo o un cierre ante esta situación, lo único que te va a permitir es que esto avance, avance, avance y te conflictúe cada vez más. El número 2 es acepta que ya se acabó, agradece lo que viviste, recuerda el punto que te dije hace un momento, velo como agradecimiento de aprendizaje, acepta, agradece, aprende y suéltalo. Ajá, es importante que lo tengas muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si tú no lo ves como una parte de aprendizaje, va a ser demasiado difícil que tú encuentres ese punto importante para decir es momento de cerrarlo. Recuerda que eso yo te lo dije al inicio del video. La gente te podrá dar 1000 razones para tener un cierre de ciclo. 1000 razones para que te digan ya no sigas con esa persona, te hace daño, mira, tienes una relación tóxica porque hay problemas, hay violencia, y a lo mejor pues no puedes, por más que tú intentas es algo que no puedes, pero siempre va a llegar un momento en el que tú digas, híjole, es momento de cerrarlo. ¿Por qué? Porque hoy me golpeó, ¿por qué? Porque hoy me dijo una palabra que me lastimó, pero eso solamente tú vas a tomar o vas a saber en qué momento va a ser. Entonces, el número 1 dijimos que era no te aferres. 2, acepta, que es la parte de agradecer, entender y verlo como un aprendizaje. El número 3 es como tal, aprende de esto que estás aprendiendo para no repetirlo. Por eso era que yo te decía hace un momento, la parte del cierre de ciclo en el que no te aferres, es que resuélvelo para que este ciclo no lo estés llevando constantemente y repitas el mismo patrón en una relación, en un trabajo. ¿Por qué? Porque si tú no resolviste tu cierre de ciclo de tu primera relación cuando tenías 17 años y fue un martirio, y después tuviste una relación a los 23 y luego a los 28 y luego a los 30 y resulta que te ha pasado exactamente lo mismo todo el tiempo, es porque ese primer ciclo en esa relación no lo cerraste de manera adecuada. Entonces, el cierre de ciclo, yo siempre he dicho que es esa parte de, es como cuando dejas una puerta, ¿no? Si tú dejas una puerta cerrada, es abrir otra. Ese es el punto. Si tú cierras, tienes la capacidad de una manera adecuada poder abrir otra puerta. Pero si dejas una emparejada, pues está ahí entreabierta, entrecerrada, y entonces la quieres abrir más, pero nunca cerraste nada, y entonces la media cierras, pero jamás cierras, y así estás en un va y bien todo el tiempo. Entonces, el cierre de ciclo es la parte de dar un término a algo para tener la capacidad de abrir una nueva puerta, abrir una nueva situación de manera adecuada. Entonces, número 1 dijimos que era no te aferres, 2, acepta, 3, aprende y 4, emprende. La parte de el cerrar implica emprender. Ok, ya le di solución a esto, me costó trabajo, lo entendí, ahora ¿qué quiero para mi vida? Ajá, la parte de emprender es esta parte de estoy entendiendo todo el proceso que viví, ya lo cerré, ahora ¿qué sigue? Quiero, qué es lo que yo necesito para tener un proceso individual de manera adecuada, del cual a mí me permita sentirme estable,
pleno y con ganas de tener más cosas en mi vida, ¿sale? Entonces, estos 4 puntos son puntos que me gustaría que te preguntaras si en este momento tú estás en un proceso de cierre de ciclo de una relación, de un cierre de ciclo de un trabajo. Nunca olvides que la parte de renovar tiene que ver con la parte de el cerrar una puerta. Tú no puedes, es como si yo dijera, bueno, quiero un carro nuevo, pero para tener un carro nuevo a lo mejor necesito vender este viejito que tengo y mi plan es juntar cierta cantidad de dinero. Ok, ese es un cierre de ciclo. Tienes que desprenderte de algo que fue tuyo, del cual te lleva a tener ciertos aprendizajes, ciertas memorias, y creo que acabo de tocar algo importante. Cuando nosotros nos enfocamos en el recuerdo, no podemos soltar. Por eso es que tienes que entender que tu cierre de ciclo únicamente lo vas a realizar cuando sueltes el pasado y enfoques a tu presente. Ajá, eso es algo muy importante. Cuando tú enfocas al día a día, entonces tendrás un cierre de ciclo perfecto. ¿Por qué? Porque estás soltando lo que ya viviste y entonces le das la apertura a que todo lo que venga sea con una buena intención y sobre todo con el número 4 que fue el punto que te di de emprende algo para ti, emprende un desarrollo personal. Entonces, enfócalo o aprende a desarrollarlo desde este punto. Existen ciertas formas para poder cerrarlo. Yo te acabo de dar algunos tips para poder ejercer o entender cómo puedes cerrar un ciclo. Sin embargo, existen muchas formas. Te voy a dar 2 recomendaciones rápidas para que si tú tienes alguna situación por ahí atoradita, lo lleves a cabo. Una de ellas es la parte de las acciones y los rituales. Rituales va a decir, ¿qué me voy a poner a hacer un baile? No, ritual implica a técnicas. Mucha gente cree que cuando uno tiene una relación y terminaron y no se vieron y demás, pues necesito verlo, yo necesito ver a Pánfilo, porque si no lo veo, resulta que necesito decirle que por qué me dejó, que por qué es, no es necesario el que tú tengas ese contacto o esa confrontación con una persona para poder cerrar un ciclo. Entonces, para eso es que están estas técnicas. Sí, yo puedo entender que a veces quisieras que te contestaran ciertas preguntas, quisieras que te dieran ciertas cosas, pero a veces no es tan sano también, porque ¿qué pasaría que tú buscas a la persona para preguntarle ciertas cosas y de la manera más útil te dice, pues no te quiero ver, no me interesa, no me busques, y entonces tú te quedas así como que, a ver, y luego qué va a pasar, y luego yo qué siento? No necesitas específicamente tener de frente a la persona para poder cerrar un ciclo. Por eso te dije, acciones, lleva a acción, ok. Necesito dentro de mi acción alejarme, necesito dentro de mi acción a lo mejor desprenderme de las cosas que me dio. ¿Cuántas veces tu pretexto o cuántas cosas formulas para seguir enganchado y querer seguir ahí aferrando a un cierre de ciclo inconcluso? Como el, tengo todas sus cosas, se las voy a entregar, tengo todas las cartas y las fotografías, te lo tengo que llevar. No lo necesitas. Hay acciones que tú puedes hacer de desprendimiento. Ok, aléjate, ok, tira las cosas, rómpelas. A eso conlleva la parte de la acción. ¿A qué me voy o a qué me refiero con el punto de un ritual? Ok, pues a lo mejor un ritual es, haz una carta, di todo lo que tengas que decirle a esa persona, rómpela, quémala, vete a la playa, métete al agua, genera un desprendimiento, permite que el agua se lleve todo lo que te está generando o que te estanques. A eso es a lo que yo me refiero rituales, a esa parte de generar una integración contigo mismo y generar un desprendimiento de lo que te está haciendo daño, ¿sale? Entonces quiero que empecemos
porque ustedes identifiquen aquellas cosas que no están tan bien. Bien, ahora me gustaría tocar otro punto importante sobre la situación de la toma de decisión. La toma de decisión a veces es demasiado complicada. ¿Por qué? Porque resulta que entramos en un punto de cobardía, porque nos da miedo sentir. Regreso, esto lo enfoco al punto en el que tocamos al inicio, la parte del ego. Cuando nosotros estamos en un ego alto, no queremos sufrir, no queremos sentir que fracasamos con una persona y entonces evitamos el dolor. Evitamos el dolor confrontándonos a aferrarnos a las cosas, a estar estancados todo el tiempo y entonces nos cuesta la parte de tomar la decisión y soltar las cosas. Entonces creo que es importante o de suma importancia que enfoques el primer paso a tomo la decisión de decir se acabó. Esto puede pasar después de un año, de 2 o 3, a lo mejor en ese instante dices, ¿sabes qué? Ya pasó un año, he desperdiciado, me he sentido triste, me he sentido enojado, me he sentido frustrado. En este instante, en este día, en este momento, decido terminar mi relación y te dicen, oye, pero resulta que ya tienes 3 años que dejaste a la persona así, pero yo internamente sigo enganchado con esa persona, yo internamente sigo mal con esa persona, entonces toma la decisión de soltarla, toma la decisión de decir se acabó, deja tu ego a un lado, permítete sentir, permítete sufrir un poco. El sufrimiento recuerda que es opcional, el dolor es inevitable. Es como yo siempre he dicho, te golpeas y pues te duele, ¿no? Ni modo que no te duela. Y sufres, a lo mejor en ese momento entras en una que te abriste porque te dolió y queda perfecto, pero tú decides cuánto tiempo vas a sufrir, un año, un mes, no es lo mismo que a lo mejor me golpeé ahorita y pues ya sanó, pero en un mes me redicen, oye, que te golpeaste y yo digo, ay sí, y entonces entra una parte de sufrimiento porque yo lo estoy decidiendo. Entonces empieza por identificar si tú estás sufriendo porque quieres o estás en un proceso de dolor, porque el proceso de dolor es algo normal, sufrimiento tú decides si lo vives o no, ¿ok? Entonces, primer punto, toma tu decisión de soltar a la persona o a la situación. Número 2, realiza rituales como fue lo que te dije, ¿no? Identifica qué necesitas. A lo mejor, pues resulta que te divorciaste, ¿no? Y pues sigues teniendo el anillo ahí, duermes al lado de él, pues entonces quítate el anillo y guárdalo en una caja. Eso sería algo importante. Son cosas significativas para ti que te hagan tener un desprendimiento, ¿sale? Ahora hablamos de la parte de las cartas, haz una carta, rompe las cosas, di lo que necesitas, haz un ejercicio frente al espejo, son técnicas que se utilizan dentro de la terapia. Y algo muy importante, despréndete con gratitud, agradece, aprende y suelta. El cierre de ciclo debes de entender que es propio, es una decisión tuya, es algo del cual tú tomas acción. Y eso solamente lo vas a hacer tú, nadie más. Te puede guiar la gente, te puede hacer ver ciertas cosas, pero la decisión es tuya. Entonces, me encantaría que ahorita si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, me dijera para que podamos empezar a tocar otros puntos en la parte del cierre de ciclo. ¿Por qué? Porque es demasiado complicado enfocarlo a un solo punto. Yo sé que mucha gente me va a decir, bueno, ¿cómo puedo cerrar el ciclo con mi trabajo? ¿Cómo puedo cerrar el ciclo con mi pareja? Tu respuesta siempre va a ser, toma primero la decisión. Porque a lo mejor sí, tu mente dice sí, 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 pero tu sentir pues sigue enfocado a no. Entonces tienes que empezar por ese punto, ¿sale? Entonces, alguien que quiera preguntar algo, alguien que le gustaría compartirnos alguna experiencia, si quieren compartirlo de una vez, por favor, para empezar con la parte de las preguntas.
Vamos a dar un segundito. Hola Alan, saludos. Hola Maleki, saludos, ¿cómo estás? Vamos a esperar un poquito en lo que empiezan a preguntar, ¿sale? Recuerden que esto es para ustedes, les agradezco de verdad infinitas que compartan los videos, que compartan mis publicaciones. Esta vez les voy a pedir exactamente lo mismo. Ayúdenme a compartir, por favor, para que mucha más gente vea, nos escuche, nos ponga atención, se unan y que los temas que a ustedes les gustaría los trabajemos para que todos tengamos algo de retroalimentación, algo sobre lo que tengo que trabajar como persona. Y sobre esto, recuerden que al final del día es para un crecimiento personal, ¿sale? Entonces, si alguien quiere hacerme alguna pregunta, si a alguien le quedó por ahí algo no tan claro, por favor. A ver, dice, cerrar ciclos de alguna amistad. Ok, ¿cómo puedo cerrar el ciclo de una amistad? Creo que es importante que tomes la decisión e identifiques por qué no debo de seguir con esa amistad. ¿Me hace daño? ¿Me lastima? ¿Me molesta? Generalmente estando con esa amistad no estoy a gusto, estoy porque no me siento integrada en otros lados. Entonces, debes, Alexa, de identificar en primer plano por qué decides alejarte de esa persona, ¿sale? Y si tú quieres alejarte ya, toma entonces la acción de decirle a la persona que lo primero que tienes que hacer es agradecer, decirle que tienes que tomar cierta distancia, que es mejor que su amistad a lo mejor culmine y que cuando ustedes se vean, pues sea algo con respeto, sobre todo con respeto, porque no porque terminemos mal con alguien implica que yo voy a estar hablando mal de esa persona, porque también eso habla muy mal de ti. Entonces, tienes que empezar por ese punto. Toma tu decisión, háblalo y si es algo que te lastimó, ejerce algún ritual como los que acabamos de decir, confróntalo y trabaja. ¿Qué es lo que te hizo tomar la decisión? Y si hubo algo que te dejó una ruptura dentro de tus emociones, entonces trabájalo para que esto no genere alguna problemática más adelante y regresemos al punto a que tocábamos, que nosotros hacemos que constantemente repitamos el mismo ciclo con amistades tóxicas, con relaciones tóxicas, con trabajos tóxicos, ¿sale? Ok, Alexa, espero te haya ayudado el comentario. Joanny, saludos, gracias. ¿Alguien más que me quiera preguntar algo? Ok, a ver, dice... Alexa, Maleki. Ok. Bueno, entonces, como bien les decía, es importante que ustedes comiencen por identificar aquellas cosas que ya no están bien en tu vida. Recuerda que el cierre de ciclo es un todo de situaciones, es un todo de personas, es un todo de muchas cosas. Entonces, me gustaría que empieces por desechar lo que no te deja progresar y vivir de manera adecuada tu presente. Eso es algo muy importante. Encontré una frase que me gustó bastante que dice, el arte de cerrar ciclos es el arte del vivir
del presente y estar deshaciéndose del pasado. Tienes que aprender a que el ciclo se va cerrando hora tras hora, día con día. ¿Sale? A ver, tenemos aquí dos preguntitas. Lucy dice, hola Ale, ¿podrías platicarnos qué podríamos hacer en caso de sentir ansiedad al momento de intentar soltar? Claro, Lucy. A ver, hace un momento yo hablaba sobre el proceso de la parte del aferrarnos. Cuando estamos en una parte de aferración, implicamos el punto de esa parte de no quiero soltar, que a la larga implica los puntos de ansiedad, de frustración y de miedo. Cuando tú llegas a ese punto, algo que debes de entender es que dentro de un proceso lleva también ciertas facetas, que es la negación. Cuando uno está negado, que es la parte que yo te decía del ego, entonces se desequilibra todo tu cuerpo, ¿no? Tú sabes que cuando estás en un cierre y duraste mucho tiempo con alguien, es bastante conflictivo. La gente entra en depresión, la depresión te genera manías, te genera ansiedades, te genera frustración. Aquí Lucy pregunta, ¿podrías platicarnos qué podríamos hacer en caso de sentir ansiedad al momento de intentar soltar? Ok, en primer plano, tenemos que identificar en qué punto de ansiedad te encuentras. Recuerda que las facetas de ansiedad existen en varios niveles. Conforme tú vas iniciando un proceso de ansiedad por alguna situación de desprendimiento, algo muy importante que tienes que hacer en primer plano es identificar cómo reflejas tu ansiedad. 1. Lloras. 2. Hay muchos movimientos involuntarios. 3. Comes en exceso. 4. Lloras todo el tiempo. Tienes que identificar cuál es tu reflejo ansioso. Ajá. Cuando tú logras identificarlo, entonces es más fácil que lo controles. Hay personas que entran en una crisis de ansiedad, lloran, gritan, se jalan el cabello, de alguna manera existe cierto problema en la parte de, puede haber una afección hacia ellos mismos. Entonces, cuando tú empiezas con un proceso de ansiedad, tienes que canalizarlo. Es importante que quiero que entiendan algo, todos estos síntomas podrían ser normales. ¿Por qué? Porque, como te lo dije, es un proceso. Pero cuando ya son crisis más constantes, más graves, más grandes, necesitas acudir a algún especialista. ¿Por qué? Porque te tiene que analizar, identificar cuáles son esas cosas que están mal para poderte guiar según tu necesidad. Entonces, el primer punto o la primera parte de cómo controlar tu ansiedad, yo te sugiero que empieces por generar técnicas de desprendimiento. ¿Para qué? Para que te ayude a sacar esta parte de estas emociones que te están llevando a un shock y a una crisis de ansiedad. Entonces, un buen ejercicio que podrías hacer son la parte de verdad, toma un cuaderno, toma una pluma y escribe todo lo que estás sintiendo en ese momento. Eso te va a dar la apertura a que llores, a que grites, a todo al boom de emociones que tienes, las puedas desprender. Entonces, haces este ejercicio, únelos con algunos ejercicios de respiración y vas a tener una técnica muy buena para ir inhibiendo la parte de las ansiedades en un proceso de cierre de ciclo y de duelo. Sale, Lucy, espero te haya ayudado un poquito esta técnica. Dice Tati, muy buena tema, saludos Ale, es complicado pero con terapia es más fácil. Así es, Tati. Gracias, Tati. Dice Carlita, buenas noches. Dice, mi prima Alma García pregunta si debe pedir atención de su pareja. A ver, Carly, no me queda muy clara. Dice, pregunta si debe pedir atención de su pareja. Estoy entendiendo que sea la parte de confrontarlo para hablar lo que siente. Sácame de esa duda, por favor.
Y te contesto, Carlita. Giovanni dice, si se cierró, si se cerró un ciclo sentimental, pero después de tiempo regresa la persona, hacemos amistad, pero lo confunde con el sentimiento, con lo sentimental, viene la condición, ¿será que aún no quedó cerrado el ciclo? Claro, Giovanni, a ver, algo muy importante que debemos entender. Tú no puedes quedar en un punto amistoso con una relación pasada. ¿Por qué? Por todos los vínculos emocionales. A menos de que tengas una madurez y un control emocional al 200%, que eso yo creo que es una persona en 1,000,000, podríamos tener esta parte. Lo ideal es que cuando tú cierras un ciclo tomes distancia. Sí, recuerden la parte que decía de ser agradecido, tener gratitud, de que si tú te lo encuentras en un lugar tengas esa capacidad de decir qué gusto me da verte, cuídate y hasta luego. Y eso es algo importante como en los divorcios, en el término de esta parte que tienes una alianza con hijos y demás, cerrarlo de manera adecuada para que no haya un desequilibrio más adelante. ¿Por qué? Porque al final del día vas a tener contacto con esa persona toda la vida. Esto que tú me estás diciendo, Giovanni, definitivamente es porque no hubo un cierre de ciclo adecuado con esa persona. O si te pasó también a ti, es porque no lo cerraste de manera adecuada. Eso quiere decir que sigue enganchada, que pudo haber sido simplemente una excusa para que a la larga ella pudiera generar un enganche nuevamente contigo. ¿Por qué? Porque el cierre no lo hizo de manera adecuada. Entonces, yo te sugiero que si tú estás pasando por esta situación, hables claramente con ella, como bien te lo dije o lo dije en el video, tomen un punto de alejamiento por decisión, por seguridad y por generar una estabilidad. ¿Por qué? Porque si tú tampoco tienes muy bien cerrado ese ciclo, te puede desequilibrar y poder repetir lo mismo, ¿no? Que decíamos, estás constantemente repitiendo una y otra vez las cosas, ¿sale? Giovanni, espero te haya servido este punto. A ver, dice Carly, así es, se puede luchar por la relación una sola persona, o en qué momento se puede saber si es tiempo de cerrar el ciclo. Ah, muy bien, ya lo entendí. No, no puedes luchar una sola persona en una relación. Recuerda que, como bien dice, relación es dos personas, ¿sale? Dos personas hacen que una relación truene, crezca o se estanque. Entonces, de nada, es como cuando yo siempre les digo cuando va parejas a terapia, ¿no? O solamente va una. Si va una pareja, eso nos va a permitir o que la solución la tengamos y la relación crezca de manera adecuada, o de manera adecuada lo cierren, porque se dieron cuenta que las cosas no están bien, porque no llevan un buen equilibrio, porque no están bien, pero lo llevan también su cierre de manera adecuada. Cuando una persona en un proceso de pareja únicamente va a terapia, ¿qué sucede? Un proceso terapéutico implica muchas cosas. Entonces, aquí está tu pareja, pero resulta que solamente una accede a las cosas y al proceso terapéutico. Esa va a ir avanzando, 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 y a lo mejor quisiera agarrar a la otra y subirla, pero esta no va a querer. Entonces va a llegar el momento en que llegó a tal grado que avanzó tanto que se dio cuenta que jamás va a avanzar con otra persona y decide soltarla. Eso pasa muy seguido. Y eso mismo pasa con lo que tú me estás preguntando, Carly. No puede luchar una sola persona. Si esa persona no quiere, es momento de tú entenderlo, aceptarlo y soltarlo. Tú me dices, ¿en qué momento se puede saber si es tiempo de cerrar un ciclo? Acuérdate lo que yo te dije. Ese momento solamente tú lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque tú vas a... Puede haber miles de personas que te puedan dar 1,000 razones y muy buenas razones para decir es tiempo de que te alejes, no es bueno que sigas ahí por todas estas cosas, pero para ti no es suficiente. Entonces, ese punto de este es
el punto máximo que yo dije ya no más, solamente tú lo vas a ver. ¿Por qué? Porque fue tu excusa, si lo quieres ver así, o tu motivo muy importante. Me faltó al respeto, me engañó, ya no me pone atención, ya no. Ese punto solamente de manera individual lo vas a identificar. Y solamente lo vas a hacer generando una aceptación de las cosas. Permítete sentir, permítete darte cuenta de que las cosas no están bien y te aseguro que en ese momento vas a saber en qué debes dar el paso para cerrar el ciclo. ¿Sale? Amaleki, buenas noches. Hola Amaleki, buenas noches. ¿Cómo te sientes cuando cerraste un ciclo? De maravilla, Amaleki. Eso es lo que haces. Te sientes bien, te sientes completa, te sientes seguro. ¿Por qué? Porque es como, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a invitar a que se den a la tarea ahorita los que estén por ahí y agarren una pluma, agarren un lápiz o algo con punta. Hagamos este ejercicio todos. Imagina que este eres tú. Ajá. Entonces, resulta que tienes una situación por ahí que no puedes cerrar o que llevas un proceso, ¿no? Entonces, esta mano eres tú como individuo. Este es tu problema. Entonces, te voy a pedir que por favor vayas colocando la punta y la metas y veas la reacción. Si yo pongo mi mano se va a ir cerrando poco a poco y duele. A mí me está doliendo. Y si tú lo haces, te duele más y más y más. Llega un momento en que ese problema te agobia tanto que duele y entonces te dan ganas de llorar y te dan ganas de gritar. Pero si empiezas a asimilarlo, empiezas a soltarlo, te voy a pedir que poco a poco vayas soltando tu lápiz y lo vayas sacando. Ve cómo reacciona tu mano. Se abre un poco. Si ustedes ven, tengo el agujero en mi mano. Pero conforme vas estirando y va pasando en los minutos, ese agujerito se va restableciendo. Así pasa. Ve cómo te deja de doler. Ve cómo empiezas a tener movilidad. Ve cómo empiezas a sentirte bien, sin dolor, sin sufrimiento, sin una marca. Ajá. Así pasa. Cuando tú cierras un ciclo, al generar o quitarte un peso de encima, te sientes pleno, te sientes completo y entonces das das el paso más importante, que es la parte de llevar la acción para poder tener metas con más cosas, con más personas y con más situaciones. Entonces, Amaleki, cuando tú cierras un ciclo, el primer punto es satisfacción interna, es felicidad y es empatía propia. ¿Sale? Entonces es importante que entiendan que cuando ustedes tienen un cierre de ciclo completo, te sientes bien, te sientes pleno, te sientes lleno y que crees que debes de entender algo. Tú eres lo que te rodea. Recuerda, yo en algún video platicaba, debes de ser una persona o tú tienes a tu alrededor lo que tú atraes. Si tú eres una persona negativa, vas a tener cosas negativas en tu vida. Yo por eso siempre he dicho, tu actitud debe de fluir, debe de tener siempre un movimiento. ¿Por qué? Porque es lo que tú atraes. Si tú ves cosas buenas, ¿qué pasa? Pues empiezas a traer cosas buenas. Es como dice, es que me fue mal y entonces todo el tiempo me fue mal y ya me... Claro, porque tu energía y tu negatividad va a hacer que siempre siga fluyendo cosas negativas. Sin embargo, si tu actitud es positiva, si tú te acercas de una manera agradable a las personas, todo cambia, la percepción de las cosas cambian. Entonces, el cerrar ciclos te va a sentir, hará sentir bien, te hará sentir sin peso. ¿Y qué pasa cuando tú no tienes un peso? Pues entonces te paras derecha, tienes una actitud diferente, tienes una sonrisa diferente.
Lo vas a ver reflejado desde tu mirada. Recuerda que tu interior lo reflejas en tu exterior. Así que empiecen por identificar si realmente ya cerraste o no un ciclo. ¿Sale? ¿Alguien más que quisiera preguntar algo o compartirnos algo? Si tienen por ahí alguna situación, si quisieran compartir algo que les haya pasado. Denle me gusta, por favor, y compartan para que demás gente nos puedan ver.